Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a introducir el tema de la conciliación bancaria y podemos decir que la conciliación bancaria es una herramienta que tiene la empresa para poner de acuerdo el balance que dicen los libros de la empresa con el balance que dice el banco que yo tengo depositado. ¿Por qué estos balances no coinciden en ocasiones? Hay diferentes razones. ¿Alguno de ustedes me puede decir algunas de esas razones? Yo, maestra. Ok, Puede ser por los cheques en tránsito. exactamente. Los depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito, correctamente. Y que los depósitos también a veces, cuando es de un banco a otro, maestra, a veces duran mucho tiempo. Puede durar más de 24 horas. Sí. Cuando también hay algo que se llama cheques en tránsito, que es que yo, por ejemplo, le he dado un cheque a alguien y esa persona no lo ha llevado no lo ha hecho en efectivo en el banco, no lo ha depositado en su cuenta, lo tiene guardado en una gaveta, a veces porque no quiere depositarlo y a veces porque se le pierde, ¿verdad que sí? Por muchos motivos. También hay algo que se llama cheque devuelto, que es cuando una persona deposita en su cuenta un monto, ¿verdad? Y entonces que le pagó a alguien, entonces eso con que le pagaron no tiene fondo y el banco le dio entrada, pero después le da salida, porque no tiene balance. Hay muchos motivos. Entonces, ¿quién concilia? Bueno, la empresa que tiene una cuenta corriente. ¿Qué es una cuenta corriente? Una cuenta corriente es aquella que donde tú depositas, pero la única forma de tú retirar esos fondos es a través de un cheque o de una transferencia electrónica. Tú no puedes ir por un cajero automático ni por ventanilla a buscar dinero. Por eso es que se recomienda que todas las empresas abran una cuenta corriente. Ahora, una cuenta de ahorro totalmente diferente. Tú depositas, pero tú puedes ir por ventanilla o por cajeros automáticos y sacar los fondos. Esa cuenta de ahorro no se concilia porque está en tiempo real. Ahora, una cuenta bancaria sí hay que conciliarla porque hay muchas razones, porque lo que yo tengo en mis libros del Banco Popular no coincide con el balance que dice el Banco Popular que tiene mi cuenta, por las razones que estábamos comentando. Ahora la vamos a ver con detalle. Entonces, ¿qué es una conciliación? Es un reporte que se prepara de forma mensual, oigan bien, y se guarda en los archivos de la empresa. Yo me he encontrado con empresas que tienen 2, 3, 4 y 5 meses sin conciliar, porque eso da mucha lucha, porque hay una diferencia. No, eso hay que hacerlo todos los meses, desde que llega el estado de cuenta. Y ya los estados de cuenta llegan de forma electrónica. Antes había un mensajero que iba empresa por empresa a llevar los estados físicos, pero ya eso se hace de forma electrónica. Entonces, este reporte que se llama conciliación bancaria tiene como finalidad poner de acuerdo el saldo del banco en los libros de la empresa con el del banco donde se tiene la cuenta corriente. La palabra conciliación viene de poner de acuerdo. Cuando usted concilia, se está poniendo de acuerdo. Por eso es que a este mecanismo, este procedimiento, le llamamos conciliación bancaria. Cuando nosotros tenemos una cuenta de banco, ¿verdad? Efectivo en banco es una cuenta de cheque y esta cuenta de cheques o cuenta corriente, como se llama, es una de las formas que tienen las empresas para controlar no solamente las entradas de efectivo, como dice ahí, también las salidas. ¿Ok? Entonces,
Si usted quiere controlar el efectivo de su empresa, usted tiene que hacer dos cosas. Vamos a decirle tres cosas. Primero, abrir un fondo de caja chica. Segundo, abrir una cuenta de cheque o una cuenta corriente en un banco. Y tercero, tener una caja registradora. Con esos tres mecanismos, usted va a tener cierto control sobre ese activo tan peligroso que es el efectivo. Entonces, la cuenta corriente o de cheque se apertura en un banco comercial. Por ejemplo, el Escocia, el BHD León, el Banco de Reserva, el Santander, el Popular. Hay un listado de bancos comerciales. Y ustedes lo pueden ver en su localidad. En esta cuenta, cuando usted la abre, se llena una tarjeta de firmas, en donde ahí se plasma quiénes son aquellos que pueden firmar los cheques para retirar los fondos. Y a esas personas también se le da una tarjeta de código para cuando se va a hacer las transferencias electrónicas, el sistema por seguridad le va a pedir un número de esa tarjeta que le entregaron a esas dos personas que firmaron la tarjeta. También esa tarjeta se firma de forma física y también de forma digital. Entonces, cuando ya abrimos la cuenta, podemos chequear en Google requisitos para abrir una cuenta corriente en República Dominicana. Y ahí te van a ver qué debemos de llevar para nosotros abrir una cuenta corriente a nombre de la empresa. Lo primero es que tenemos que llevar el registro mercantil o también el nombre registrado en ONAPI, el registro mercantil y el RNC que me asignó la DGI. Todo eso está en los estatutos. Entonces usted va a llevar una copia de los estatutos para que el banco vea que de verdad esa empresa está registrada según la ley 479-08. Y además en los estatutos tenemos quiénes son los dueños de esa empresa, ¿verdad? Y ahí vemos si uno de los dueños son los que van a firmar o si en los mismos estatutos se va a nombrar un gerente que va a ser el que va a tener acceso a firmar y al código, a la tarjeta de código. ¿Ok? Eso más o menos. La empresa recibe, cuando abre la cuenta corriente o la cuenta de cheque, recibe un número de cuenta y un talonario de cheques, puede ser en este caso provisional, hasta que el mismo banco le haga talonario de cheque con el nombre de la empresa, el RNC, ¿verdad? Y todos los detalles que usted quiere que tengan. El mismo banco es que le hace los cheques. En el pasado, estos cheques podían hacerse en una imprenta, pero había tantos cheques falsos que la ley monetaria y financiera le dio esa responsabilidad a los bancos. Toda la cuenta corriente, usted que va a imprimirlo, hacer los cheques. ¿Ok? Entonces, toda esa información debe de estar en el cheque, el RNC, el nombre de la empresa y la dirección, ¿verdad? RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes. Es lo que te da la DGI cuando tú pagas los impuestos de constitutivo, el 1% que ustedes vieron en la unidad 1. Cuando usted paga los impuestos, te asignan un RNC. Y ese número hay que ponerlo en los cheques. ¿Ok? Cada mes, la empresa va a recibir un estado de cuenta enviado por el banco de forma física, que ya no lo veo, o por el correo electrónico. En ese estado de cuenta va a haber, existe un balance inicial del mes y se van a sumar todos los depósitos que usted hizo y se le van a deducir todos los cheques que usted dio. Además, si hay
cargos bancarios, que lo hay, y hay un impuesto que cobra el gobierno por la transferencia o por los cheques, es un impuesto selectivo al consumo que te cobra 1.5 por cada 1,000 pesos que tú transfieras mediante cheque o electrónicamente. Ese impuesto lo cobra el banco y se lo paga al Estado. Todo eso te va a salir en el estado de cuenta. Entonces, yo lo que tengo que hacer, conciliar lo que el banco me mandó en ese estado con lo que dicen mis libros. Entonces, en este estado se muestra el balance al inicio y el balance al final, así como los cheques pagados por el banco, los depósitos que el banco tiene registrado, transferencias que yo hice electrónicas, cobros que el banco, que mis clientes me han puesto en mi cuenta, o sea, pago de cuentas, cargos bancarios es lo que el banco me carga a mí por manejarme mi cuenta, intereses, si el banco me paga intereses por el balance promedio, y el impuesto sobre los cheques que el Estado puso, eso fue en el 2012. Se creó un impuesto a las transferencias y a los cheques. Un impuesto selectivo al consumo. ¿Cómo se debe conciliar la cuenta de banco? Por lo general, el saldo en efectivo de los libros de la empresa no coinciden con el que me manda el estado de cuenta el banco, lo que hace necesario que pongamos de acuerdo esos dos balances. Por eso se llama conciliación. ¿Por qué razones yo tengo que conciliar lo que dice el estado de cuenta con lo que dice el banco? Ustedes me dijeron algunos ahorita. Depósitos en tránsito. ¿Qué son los depósitos en tránsito? Aquellos depósitos que la empresa registró en sus libros, pero cuando llega al banco, llegó quizá o el 29, vamos a poner el 31 de marzo. Yo deposité a las 2 de la tarde 300,000 pesos en mi cuenta. Pero ¿qué pasa? El banco corta a la 1 del día los movimientos del 31. ¿Ok? Entonces ya ese depósito va a entrar el día 1 de abril. Y entonces ese depósito está en tránsito cuando llega la conciliación de marzo. Yo lo tengo en mis libros, porque yo lo mandé el 31 a las 2 de la tarde, pero el banco lo recibió a las 2 de la tarde, pero eso va a entrar en los movimientos que él va a postear el 1 de abril. Entonces, ese depósito está en tránsito. En ocasiones, muy raro, pero ocurre, yo puedo haber mandado un depósito y el que está digitando el número de mi cuenta, en vez de poner el 3, puso 8. El 3 cerradito parece un 8, ¿verdad? Entonces, eso es un error que el banco comete, pero ¿cómo yo me doy cuenta? Porque yo concilio, yo tengo un depósito de 300,000 que no me aparece en marzo, pero cuando yo reviso mi cuenta, el 1, el 2 y el 3 de abril tampoco aparece. De una vez yo llamo al banco, a mi encargado de cuenta. Mira, le mando una fotocopia de mi depósito. Mira, yo hice ese depósito el 31 de marzo, pero no lo veo en mi cuenta, ¿verdad? Y al no verlo en mi cuenta, yo entonces llamo y ellos entonces lo van a rastrear y se van a dar cuenta que cometieron un error. Entonces, los bancos se equivocan, porque quienes manejan las cuentas son humanos. Eso no es infalible. ¿Ok? Siempre hay que conciliar, porque si yo no concilio y no reclamo, pueden pasar meses y ese depósito anda en el aire. ¿Ok? Los cheques pendientes de cobro también le llamamos en tránsito. Como le digo, yo le di un cheque de 100,000 pesos a Luciana por una mercancía que le compré para el negocio. Y yo se lo di hoy, que estamos a 21 de marzo, y Luciana
lo puso en su caja de seguridad porque ella lo va a usar para pagar la nómina el 15 de abril. Y ella no quiere ponerlo. Y como los cheques vencen a los 6 meses, la fecha, ella lo guardó en su caja. Entonces, cuando viene la conciliación de marzo, ese cheque no está cobrado en el banco. Yo tengo ese balance como si estuviera disponible, pero en mi libro yo tengo que se lo di a Luciana. Entonces, ese es un cheque pendiente de cobro o en tránsito. ¿Van entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Otra razón, los bancos se equivocan. Porque la más creemos que, no, que los bancos no se equivocan. ¿Quién le dijo eso? Claro que sí. Los bancos no equivocamos. En ocasiones, el banco puede cometer un error de evitar un valor de un cheque que no es mío o poner un depósito mío a otra cuenta y equivocarse. Si yo di un cheque de 33,650, ella puede ponerlo 33,450. Y entonces hay un error de 200 pesos. Cuando hay errores, usted no puede decir súmelo o réstelo. Usted tiene que analizar el error a ver cómo afecta su cuenta. Si el banco le debita de más un cheque, entonces usted esa diferencia la va a tener que sumar para cuadrar. Si el banco le debita de menos a su cuenta un cheque que usted dio, entonces usted lo va a tener que restar. O sea, tú no puedes decir resta siempre los errores. No. Tiene que analizarlo a ver cómo afectó el balance de su cuenta. Lo vamos a ver en vivo. Bueno, hay otras, esos son los 3 errores porque el balance del banco, mírenlo ahí, el saldo del banco no coincide con el balance de los libros de la empresa. En el banco, estos son los 3 errores los 3 errores no, los 3 factores. Depósitos en tránsito, cheques en tránsito y errores que comete el banco. Ahora, hay 5 razones porque mi libro, lo que yo tengo en mi libro, no cuadra con el banco, que son los cargos bancarios. Hasta que no llegue el estado de cuenta, yo no sé cuánto el banco le restó a mi cuenta por manejármela y por los impuestos que el gobierno está cobrando a los cheques y a las transferencias, que le dije que es un 1.5 por cada 1,000 pesos. Eso está desde el 2013, creo. Dije 12, pero empezó a aplicarse en el 2013. ¿Ok? El banco cobra sus honorarios, conocidos como cargos por servicio o cargos bancarios, por manejarte tu cuenta. Ese monto debemos de deducirlo de nuestra cuenta corriente o en mis libros, porque yo no sé cuánto me cobraron en marzo. Cheque sin fondo. Bueno, Dualiza me dio un cheque de 40,000 pagándome una mercancía que ella me debía. Yo lo deposité en mi banco y Dualiza no tenía fondos. Entonces, eso que yo tenía depositado, lo tengo que revertir, ¿verdad? Porque ese cheque no tenía fondo. Entonces, yo tengo que comunicarme con Dualiza y decirle, Dualiza, ¿qué pasó? Me dice un cheque sin fondo. Ay, perdóname que te lo di de otra cuenta, que ya lo que Dualiza me diga, ¿verdad? Entonces, yo te lo voy a cambiar. Entonces, yo tengo que restar ese monto de ese cheque sin fondo y esperar que Dualiza de nuevo me dé un cheque que tenga valor o me dé el efectivo. Entonces, cobro de documento. El banco puede operar como un cobrador para la empresa y obtener el pago de un documento que recibió la empresa de un cliente. O sea, yo le digo, mira, como tú estás en Dajabón y yo estoy en Puerto Plata, eso que tú me debes, deposítamelo en el banco, ¿verdad? De Dajabón. Y entonces tú vas y me depositas ese monto ahí, el banco cobra una comisión por eso, cuando él hace como agente cobrador. Entonces, el banco no es mucho que cobra, creo que son 200 pesos. El banco cobra por ese servicio. Algunos bancos, miren, olvídense de esto,
tengan en cuenta esto. Hay clientes que son VIP y hay otros que no lo somos. ¿Ok? O sea, tú no puedes decir que 200 pesos, porque hay clientes que no se le cobra nada, porque tienen un balance tan elevado que usted no lo molesta. ¿Ok? Pero el banco se sostiene de lo que él cobra. Entonces, la gente común, como nosotros, no cobra todo. No cobra por la tarjeta de débito, no cobra por hacernos cobro, por mandando una carta, si usted se atrasa pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra gente que no. Así que vaya a ver qué tipo de cliente es su empresa. Pago de documentos. La compañía puede autorizar al banco para que un documento pendiente de pago sea a su vencimiento, sea pagado de mi cuenta. O sea, yo le puedo autorizar al banco mediante una correspondencia que el 30 de abril a Víctor Manuel Blanco le paguen un documento que él va a presentar físicamente allá, que es de 50,000 pesos. Entonces, con esa carta mía, con la firma, cuando Víctor va, el banco le va a dar de mi cuenta esos 50,000 pesos. Y Víctor le va a dar la factura. Y el banco ahí está haciendo un pago y me va a cobrar por ello. Entonces, también ese cargo va para mi cuenta y también me van a debitar los 50,000 pesos que le pagó a Víctor. Pero desde que aparecieron las transferencias electrónicas, esto de pago de documentos, ya uno casi no usa el banco, sino que uno desde su escritorio con una tarjeta de clave le paga a todo el mundo y no tengo que estarle pagando ese servicio al banco. Pero antes la tecnología no estaba tan avanzada, ¿verdad? Los errores en el libro. Yo, por ejemplo, un cheque de 690,000 pesos lo registré por 960. Una transposición de número, un error común en nosotros los contadores. El cheque era de 690 y yo lo miré rápido y puse 960. Los mismos números, pero colocado en forma diferente. Eso genera un error, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo uno se da cuenta de ese error? Cuando llega el estado de cuenta y usted está conciliando los cheques pagados y ve 690 y lo ve en su libro 960, busca el cheque en original o la copia del cheque y dice, ay, pero era 690 y yo rebajé 960. Entonces yo rebajé de más. Busco la diferencia y reverso ese error. ¿Ok? Pero así como hay errores de menos, hay errores de más. Entonces los errores, como le digo, hay que analizarlo para poder cuadrarlo. Entonces ahí tenemos por qué no cuadra el banco y por qué no cuadra el libro. ¿Por qué no cuadra el banco con el libro y por qué no cuadra el libro con el banco? El banco con el libro por 3 motivos: cheques en tránsito, depósitos en tránsito y errores. Y el libro con el banco por 5 motivos. Mírenlo ahí, los 5 motivos: cargo bancario e impuestos, cheques sin fondo, cobro de documentos, pago de documentos y errores. Hay 3 formas. Vamos a decir, ¿sí? 3 métodos o 3 formas para conciliar el estado de cuenta bancario con mis libros. Aquí está. La primera forma es llevar el saldo del libro a lo que dice el banco. El otro mecanismo es llevar el saldo del banco a lo que dice el libro. Y la que ya las normas internacionales aceptan es la conciliación del saldo doble. Entonces, en esta conciliación, que no la vamos ni siquiera a presentar porque no se recomienda su uso, esto significa que usted va a coger el balance que usted tiene en su libro y lo va a llevar a lo que dice el banco luego de haber analizado lo que pasó. Esto significa que a partir del saldo de los libros de la empresa se llega al saldo del estado de cuenta. Es como si yo estuviera diciendo que todo lo que el banco me dice está bien, y eso no es verdad.
Ahora, este es todo lo contrario. Yo voy a coger lo que dice el banco y lo voy a llevar a lo que dicen mis libros contables. Entonces, ahí no tomen en cuenta que yo puedo cometer errores en la empresa cuando trato estas conciliaciones, estos dos tipos de conciliaciones. No son recomendables el uso. Esta es la que vamos a usar. La conciliación del saldo doble. O sea, yo voy a conciliar por un lado lo que el banco me mandó con mis libros y por otro lado lo que tiene mi libro con el banco. Y esas dos conciliaciones doble que yo hago tienen que dar el mismo valor. Entonces, los asientos contables siempre se hacen de la conciliación según los libros de la empresa, porque yo no puedo mandar al banco concilia, no. El banco tiene su mecanismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Esto significa que vamos a cuadrar por separado el saldo del banco y el saldo de los libros, según lo que dice el banco y los libros de mi empresa. Esta es la más utilizada y la que vamos a usar para hacer la práctica. ¿Por dónde vamos a comenzar? Cuando usted va a hacer la conciliación bancaria, es mejor comenzar conciliando el saldo del banco. Por la sencilla razón que solamente hay 3 motivos porque él no cuadra. Depósitos en tránsito, cheques en tránsito y los errores. Mientras que con el libro hay 5 motivos. Entonces yo empiezo por el más sencillo, ¿verdad? Existen 2 etapas para preparar la conciliación bancaria y es primero determinar las diferencias en el estado de banco. ¿Y cómo tú ves esas diferencias? No hay otra. Te va a coger lo que el banco le mandó y lo va a comparar con el libro. Y ahí usted va a ver si hay cheques en tránsito o hay depósitos en tránsito. ¿Oyeron? Usted va a coger el estado de cuenta, va a coger el libro de banco y va a empezar a cotejar, este llegó, este no, este llegó. Lo que no está cotejado quiere decir que está en tránsito. ¿Ok? Entonces, esa es la primera forma, determinar la diferencia entre el banco y los libros. Comparándolo, mirándolo, cotejándolo, como ustedes quieran. Miren un ejemplo de una conciliación bancaria doble. Nosotros vamos a hacer una desde cero. ¿Por dónde comenzamos? El banco. Aquí, el banco. Espérense que se me... El balance al 31 de noviembre de 2020 que me mandó el banco en su estado es 36.377,11. Había un depósito de 5.000 que estaba en tránsito, que yo lo encontré cuando comparé los depósitos de mi libro con los del banco y le vamos a deducir los cheques en tránsito. Esos cheques en tránsito también los saqué por la verificación de los cheques pagados por el banco con los cheques emitidos por mí en mis libros. Entonces, el saldo según banco, conciliado porque no hubo error, es 18.877. Mi libro dice que yo inicié el mes de noviembre con 2.062,37. Todo lo que yo deposité en el mes fueron 93.176. Todos los cheques que yo emití en el mes fueron 74.000. ¿Verdad? Hice una transferencia bancaria, dice transparencia, pero es transferencia bancaria de 2.000 pesos y el banco me cargó por manejarme mi cuenta y por impuestos 361. Entonces, mi saldo está conciliado con lo que dice el banco. Ven ahí. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Ahí está el procedimiento, pero ustedes lo van a leer tranquilo, ¿verdad? Ustedes lo van a leer porque lo vamos a ver en vivo. Ahí le puse 2 notas para que ustedes vean el procedimiento. Nosotros lo vamos a hacer en vivo. Aquí tengo la definición del libro de qué es la conciliación bancaria, ¿verdad? No es un estado financiero, no hay que presentarlo a nadie,
sino que es un reporte que presenta de forma mensual y se guarda en los archivos de la empresa. Para elaborar la conciliación bancaria de este caso, vamos a reducirla y vamos a hacerlo en vivo. O lo cogí del libro que ustedes tienen ahí. Déjenme ver cómo yo reduzco esto. Ok, menos. Ok, bien. Traerle una foto. ¿Quién ha hecho conciliaciones bancarias en su trabajo? De ustedes. Bueno, profesora, hace mucho tiempo en una pasantía que yo hice, me tocó hacer conciliaciones bancarias y vi mucho eso que usted está hablando, de cuando no cuadraba, eran cheques en tránsito que todavía no se habían cobrado. Exacto. Pero también yo le voy a decir que existen sistemas computarizados que ayudan a hacer la conciliación más fácil. Que lo único que yo tengo que hacer es ponerle un cotejo cuando el cheque ha sido pagado por el banco. Entonces el sistema asume que los que no tienen el cotejo están en tránsito. Es una chulería. Pero aquí lo vamos a hacer manual, manito pura. Ahí se la mandé, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a un documento. Miren, yo me voy a ir a Excel, porque Excel es el enemigo. Oye, el enemigo, ay Dios mío, el amigo número 1 de nosotros para hacer la conciliación. ¿Oyeron? Porque no tenemos que buscar calculadora y lo tenemos todo ahí. Aquí tenemos una hoja electrónica, una hoja de cálculo de Excel y vamos a comenzar. Vamos a ponerle vamos a ponerlo un poquito más grande y la vamos a ir arreglando. Entonces, la conciliación que vamos a hacer de ese ejercicio es la conciliación, el tipo, ¿verdad? La forma. Conciliación del saldo doble. Lo que significa que vamos a cuadrar a cuadrar lo que dice el banco y lo que dicen los libros por separado y después vamos a comparar a ver si da igual. Entonces, después de eso, vamos a hacer la entrada de diario. Porque no es conciliar nada más. Yo voy a tener que hacer algunos ajustes a mi cuenta de banco para llevarla al saldo real. Ok, entonces comenzamos con el banco. Saldo según estado de cuenta del banco. Ok. Vamos a quitarle eso de estado de cuenta. Vamos a poner saldo según el banco, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a buscar en ese ejercicio cuál es el saldo del banco. Dice, la compañía, para elaborar un ejemplo de una conciliación bancaria, se supone la siguiente información de la Ferretería Central. Se refiere que al 31 de diciembre de 2014, en los registros del libro, de acuerdo a los registros del libro mayor, el saldo de banco era 65.540. Ese es el saldo del libro. Y recibe un estado de cuenta donde viene con un balance de 82.010. 82.010. Es el saldo del banco, porque dice, lo leyeron con cuidado, ¿verdad? Dice, déjeme quitarle este signo. Vamos a dejarlo así por ahora, para que después le vamos a poner este total. Entonces dice que en el libro se inició con, decía que era 65.000 y recibe un estado de cuenta que le dice que 82.010. Después de analizar el estado del banco y el saldo de los libros, el contador determinó que por los siguientes factores no coincide el saldo del banco y del libro. El primero, la compañía hizo un depósito el 26
el de 25,000 pesos el 30 de octubre, el cual no está incluido en el estado de banco. Eso le dice entonces que eso es un depósito en tránsito. Seguimos leyendo. En el estado de banco había una deducción de un cheque de 15,000 pesos que fue extendido por la Moderna y el contador de la Ferretería Central avisó del error del banco para que se corrigiera. O sea, que dentro de mis depósitos había un depósito de 15,000 pesos que no era de la empresa, que el banco cometió ese error. Lo podemos leer de nuevo. En el estado de banco, había una deducción de un cheque de 15,000 extendido por la Moderna, o sea, mi empresa de la Ferretería Central. Pero me quitaron un cheque de 15,000 pesos de otro cliente que se llama La Moderna S.A. El contador, cuando vio esa deducción, se dio cuenta que ese cheque no era de la ferretería y llamó al banco para que corrigiera ese error. O sea, que me quitaron 15,000 a mi cuenta, que no fue un cheque mío. Hay un error. Ok. Entonces, en el estado de banco, estoy leyendo todos los datos, ¿eh? En el estado de banco no aparecían 3 cheques que la compañía dio. No aparecían, ¿por qué? Porque estaban en tránsito, ¿verdad? Que son el cheque 429 de 3,900, el cheque 479 de 3,550 y el 497 de 8,050. Esos 3 cheques están en tránsito. También recibió una nota de débito con el estado del banco por 85,000 pesos que corresponde a un cheque, a un documento cobrado por el banco a un cliente de la Moderna. Pero esta gente están cometiendo demasiados errores, ¿verdad? Y también 1,750 pesos de intereses. El contador descubrió un error en los registros de la empresa en el cheque 480, que era de 4,725, extendido a la empresa Modern Office para pagar un equipo, y él lo registró por error en 4,257. Lo registró de menos. El banco descontó el monto correcto. Fui yo que me equivoqué en los libros. Junto al estado de cuenta también se recibieron notas de cargo. Una era de 2,300 por gasto de servicio bancario y otra de 1,050 correspondiente a los honorarios que me cobró el banco por cobrarme el documento. Junto al estado también me devolvieron un cheque sin fondo de 42,898 y ya con todo esto tenemos que empezar a conciliar, ¿verdad? Vamos a empezar. Vimos toda la información, hay que leerla despacio. Profe, que yo no entiendo la conciliación. Te debo decir, profe, yo no leí bien. ¿Ok? Porque esto no es cuestión de entenderlo. Esto es cuestión de que usted se ponga con cuidado a analizar las cosas para aplicar el procedimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos que afecta el banco? Los depósitos en tránsito, los cheques en tránsito y los errores que él comete. Entonces, en todo lo que leímos, en el 1 dice, hay un depósito que hizo la empresa, pero que no fue incluido en la conciliación. Entonces, ahí vamos a poner más depósito en tránsito. ¿Cuánto? 25,000. Ahí está el depósito en tránsito. Lo sumo, ¿verdad? Ok. En el estado de banco mío, me habían deducido 15,000 pesos
de un cheque extendido por Moderna, ¿verdad? Entonces, ese cheque no era mío. Entonces, hay un error en cheque. Voy a ponerlo más pequeñito, esta letra, para que quepa. Entonces, a mí me restaron de mi cuenta 15,000 pesos que no era de la compañía. ¿Ok? Entonces, ahí, más error, cheque, le voy a poner una notica que diga Moderna. ¿Ok? Entonces, como me quitaron un cheque que no es de mi cuenta, yo lo tengo que sumar. Vamos a ponerle un asterisco ahí. Pero ¿dónde está el asterisco? Ahí está. Error, cheque, debitado a mi cuenta por error. Ahí ustedes lo van a leer con cuidado. Entonces, también recibió una nota de crédito, el contador le descubrió un error en el registro, estoy leyendo, unos cargos bancarios, ok. Entonces esto me va a dar un subtotal. Un subtotal. Está bien, mi amor. Gracias, sí. Que te vaya bien, Mari, yo te llamo. Sí, gracias. Ahí vamos a poner un subtotal. Y sumamos. 82, que era el saldo del banco, más el depósito, los depósitos en tránsito, más el cheque que me sacaron de mi cuenta por error. Ahí yo tengo ese subtotal. Ahora, ¿qué le voy a restar? Vamos a deducirle los cheques menos los cheques en tránsito. Esos cheques en tránsito, según el ejercicio, están en el punto 3 que dice, en el estado de banco no aparecían 3 cheques extendidos por la ferretería. Estos cheques son el cheque número, vamos a poner los números del cheque, 429, por el monto de 3,900. El cheque número 479, 479 por eso en el estado que yo lo vi, ¿verdad? 3,550. Yo lo tengo como pagado, pero no llegaron en el estado. Yo lo tengo como extendido, como emitido. Y el cheque número 497 tampoco lo han presentado para su cobro en el banco por 8,050. ¿Ok? Entonces, esos son todos los cheques que yo expedí. Cualquier cosa que se nos quede, vamos y lo agregamos. No hay problema. Entonces, total de cheques en tránsito, 3,900 más 3,550 más 8,050. Eso se deduce. Porque el banco no lo tiene contemplado, pero yo sí lo tengo en mis libros. Entonces, esto lo vamos a restar. Entonces, esto me va a dar el balance conciliado. No sabemos porque puede haber un error. Conciliado según banco. Ahí. Los 122,000 menos los 15,500. Vamos a ver si es verdad o se nos quedó algo. Eso no hay problema. Entonces ya conciliamos la primera parte. Ahora vamos a conciliar el saldo según los libros. Saldo según los libros de la empresa. Dice la empresa que al 31 de octubre
tenía un saldo de 65,540. Ese era el saldo. Ahora vamos a analizar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo leo de nuevo para que no se me quede nada. El estado de banco no tenía 3 cheques. A partir del punto 4 dice, se recibió una nota de crédito junto al estado de cuenta del banco por la cantidad de 85,000 correspondiente a un documento cobrado por el banco a un cliente de la Moderna. Pero es que la empresa no es la Moderna. Más 1,750 de intereses. Bueno, vamos a ir sumando los intereses. Vamos a ver qué pasó con eso. Intereses que me pagó el banco. Lo vamos a sumar aquí. Son 1,750. Luego dice, el contador descubrió un error en los registros de la empresa. Dejé el 85,000 para analizarlos. Me parece que también se equivocaron y me pusieron un depósito de 85,000, que lo tendría yo que restar arriba. Pero vamos a ver ahora. El contador descubrió un error en los registros de la empresa, un cheque de el error en cheque. Vamos a ver ese error, vamos a analizarlo. Vamos a poner aquí un asterisco. Dice, el cheque, en realidad, el valor real es 4,725. Es el valor real. Y en los libros lo registramos por 4,257. Entonces lo registramos por 4,257, el error. Entonces, cuando restamos esto, me da que registramos de menos 468 pesos. Ese es de menos. Ok, entonces voy a poner por aquí menos, lo quitamos del más, ¿verdad? Menos error en cheque, número, pongo el número del cheque, 480. Eso está de menos, 468 pesos. Ok. Entonces seguimos. Junto al estado de cuenta se recibieron 2 notas de cargo. Una era de 2,300 por gasto bancario, cargos bancarios. Eran 2,300. Y otra nota de débito de 1,050 por el cobro del documento a nuestro nombre. Los honorarios es un cobro, honorarios, cobro de documento. Eso es 1,050. Luego hay un cheque devuelto. En la última parte, estoy leyendo los datos del ejercicio. Hay un cheque devuelto que me dio José Sánchez por un monto de 42,898 pesos. Ok. 42,898 pesos. Entonces, vamos a leer de nuevo, a ver si se nos quedó algo. Estado de banco, una nota de crédito, estado de cuenta por 85,000 a un documento cobrado por el banco a un cliente, más unos intereses.
Parece que, vamos a poner aquí el cobro del documento, parece que es un error en el ejercicio. Parece que quien no debía era la Moderna. Vamos a poner aquí los 85,000, ¿verdad? Que no me dice que hay un error. Un error en los registros. También había una nota de débito, 2,300 y 1,050 y el cheque de vuelta. Entonces, vamos a sumar lo que le vamos a restar a nuestra cuenta. Ahí. Vamos a darle un do porque no me sumó bien. Vamos a hacer aquí a sumarlo por separado. 468 más 2,300 más 1,050 más 42,898. Entonces, aquí tenemos un subtotal. Vamos a ver si nos cuadra. Si no, vamos a revisar. Aquí tenemos 65. Mira, no está sumando así. Así que lo vamos a hacer manual. No me está sumando cuando le doy a sumatoria, pero no vamos a complicarnos. Aquí vamos a sumarlo así. A esos 152,000 le vamos a restar esta parte, que son el error en los cheques, los cargos bancarios, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver si nos cuadra. Lo voy a poner esto en rojo para que usted sepa que eso se deduce. Ahí dice menos. Y vamos a ver antes de si nos cuadró. 152,000 menos, un momentito, por favor. Entonces, aquí tenemos los 152,000 menos, vamos a poner aquí menos los 46. Y hay una diferencia. Vamos a ver cuál es, ¿verdad? Saldo conciliado según libros. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando usted tiene una diferencia en una conciliación bancaria, usted la determina y la divide entre dos, porque quizá algo que había que restar, usted lo sumó y eso lo duplica. ¿Ok? Entonces, la diferencia que nos dio de entrada, diferencia, vamos a ver cuál es. Vamos a coger estos 106,000 menos los 105 y me da 936. Usted lo divide entre 2, lo divide entre 2 y ahí quizás usted va, no es que siempre es así, pero regularmente es así. 236 entre 2 me da 468. ¿Dónde está ese número? Mírenlo ahí. En el error. Ajá. No se acuérdense de eso. En la vida real, cuando usted tenga una diferencia de la conciliación bancaria, divídala entre 2, que es muy probable. Es muy probable. Entonces, maestra, en vez de restárselo, hay que sumarlo. Exacto, pero Y ahora también, después que usted hizo ese procedimiento, nos damos cuenta, porque el valor real era 4,725 y en el cheque solo puse en 4,257, que pusieron mejor de menos, había que sumar ok. no restárselo. Ok, vamos a leer otra vez, porque yo leí, dije, el cheque era por 4,725 y el contador lo registró por 4,257, ¿verdad? Hay que sumar. Yo me equivoqué ahí, porque lo puse en mis libros de menos. O sea que tengo que coger este error así, lo voy a cortar y lo voy a agregar aquí. Déjeme ver, porque yo no sé qué es lo que le pasa a este IC conmigo hoy. Déjeme insertar una línea, porque no vamos a hacer insertar.
Oh, Dios mío, insertar, cortar la cerda, insertar. Ok. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este Excel aquí. Vamos a ver, entrar a formato. Yo le estoy dando un clic aquí. Vamos a ver, insertar, cortar cerda, eliminar contenido, formato de cerda. Profe, usted no me tiene que toparle ahí donde dice, donde ¿Verdad están las que sí? opciones. ¿Verdad que sí? Pero yo le estoy topando y no No, me... arriba, salga de ahí. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¿A dónde? Mira, arriba donde dice insertar, al lado de sumatoria. Ah, al lado de sumatoria. Ah, ok. Aquí Ahí, insertar. ajá. Ok, miren. No lo estaba viendo porque estaban ustedes ahí con lo que estaban aquí. Entonces, déjenme darle a undo para insertarla en la línea de abajo. Pararme aquí, insertarla aquí. Ok, entonces voy a poner aquí error en cheque. Voy a cortar. Aquí, esto lo vamos a quitar. Vamos aquí a coger esto. Vamos a cortarlo, espérense que se me movió todo. Cortamos aquí, vamos a pegar aquí. Así lo tenemos aquí, pegado. Y aquí vamos a poner error en cheque. Número, ahorita buscamos el número, ¿verdad? Se me movió 480, profe. 468, ¿verdad? Aquí, 85,000 pesos. Aquí voy a poner 468. Aquí interés bancario y el saldo, según los libros. Ok, ahora el subtotal lo voy a poner aquí. 468. Espérense, hay alguien que quiere entrar. Más 85,000. Entonces, aquí vamos a arreglar esto. Vamos a restar. Vamos a poner aquí 2,300 más 1,050 más 42. Entonces aquí vamos a hacer la deducción. Esto menos 42. 106,510. Y ahí vemos que el saldo según libros y el saldo según banco está igual. Mírenlo ahí. Esto es con calma, que hay que hacerlo. Miren ese error como yo lo tenía restando porque lo interpreté erróneamente y me dio una diferencia. Entonces, esa diferencia buscamos, la dividimos entre 2. Cogimos 106 menos, ya se nos fue la diferencia. Lo dejamos ahí. Divídanla entre 2 y ahí vimos que era 468. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya van a ser las 5 y tengo otro grupo, conciliación bancaria. El viernes vamos a hacer otra, pero aquí vamos a hacer los asientos contables. Los asientos contables, para yo llevar ese balance que yo tengo de 65,540, yo lo tengo que llevar a 106,000 para que me cuadre con el banco. Entonces, yo voy a tener que registrar esos intereses bancarios, voy a tener que registrar ese error, ese cobro de documento, deducir los cargos, los honorarios por cobro y el cheque devuelto. Entonces, esos 65,000 en mis libros van a llegar a 106,510. Lo que le digo con otras palabras es que los asientos bancarios se hacen del saldo según libros. Ese error, yo nomás tengo que llamar al banco. El error que está aquí.
llamar al banco y decir, mira, tú me debitaste un cheque de la empresa Moderna que no es mi cuenta. Entonces, de una vez el banco se ponen a investigar y me hacen una nota de crédito por ese monto. Y así mismo, por error en cheque debitado a su cuenta, tal y tal día. Y me ponen esos 15,000 de nuevo, pero yo no puedo decirle al banco que haga asientos. Entonces, los asientos que ustedes van a hacer va a ser del saldo según libro por estas 6 transacciones que están ahí. Y lo vamos a hacer eso en la próxima clase. Déjenme ponerle aquí, ponerle claro un momentito. Ponerle claro aquí, conciliación bancaria del día de hoy. Entonces, yo lo que también voy a hacer es que le voy a mandar otra conciliación para que ustedes traten de hacerla y yo corregírsela en el curso, el viernes, cuando nos reunamos. Tenemos que reunirnos el viernes, porque acuérdense que en Semana Santa no nos vamos a reunir y nos vamos a tener que ver los 2 días. ¿Ok? Así que yo voy aquí a enviarle esto, o ahora mismo le voy a mandar la grabación y le voy a mandar, me voy a quedar preparando otra conciliación para mandársela, para que ustedes traten de hacerla solito. Si no le cuadra, no se pongan locos, porque la vamos a hacer en vivo aquí el viernes. Y ya con eso terminamos lo de la conciliación bancaria. El viernes ya ustedes van a tener la tarea de la caja chica y del efectivo y la de conciliación bancaria disponible para que la hagan. Permiso, maestra. ¿Eh? Una preguntita. ¿Cómo En no? mi trabajo, yo normalmente hago conciliaciones, yo siempre concilio. Entonces, la tarea que usted envíe, ¿la tengo que hacer con ese formato? Normalmente yo también lo hago en Excel, pero en otro formato. Hazlo con otro formato y al contrario, mándamelo a nosotros porque quizá el formato tuyo es más fácil que el que nos inventamos ahora. Pues Como está eso bien.